Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a grabar el contenido que corresponde al segundo año de bachillerato y si Dios lo permite, este tema se va a desarrollar en la semana 5 de estudio que va del lunes 16 de febrero hasta lo que es el viernes 20 de febrero. Cabe aclarar que aunque son 14 páginas, esta es la unidad más difícil, lo voy a decir de esa manera, de todo el año. Por eso es que apenas 14 páginas es la primera parte de la unidad. Ustedes me pueden decir por qué no está la unidad completa. Lastimosamente el tiempo no me lo dio, ya pueden ver la hora que es para poder finalizar todo el contenido. Sin embargo, pues el contenido que está hasta el momento, esas 14 páginas han sido estudiadas eh, y detalladas de la mejor manera. Así que por el momento yo creo que estamos bien con ese contenido. La otra semana voy a tratar de finalizar la unidad, el documento al menos para que se tenga completo, ¿verdad? Entonces, las disculpas del caso. Bien, ¿en qué consiste la unidad número 2? Recordemos que en el video anterior básicamente finalizábamos los contenidos de la unidad 1 y ya vamos por la unidad número 2. En la unidad 2 tenemos los objetivos. Los objetivos es que podamos definir esos conceptos fundamentales referentes a las bases de datos y podamos entender cuál es su importancia, ya que gestionan la información. También podamos ver los principios básicos, el diseño, siempre hablando de las bases de datos, pero también que podamos conocer las páginas web, cómo se crean, su estructura y que podamos tratar de aplicar esos conocimientos, lo vamos a decir así, para poder programar o tener conocimiento de la programación web. Vamos a hacer cosas bien sencillas. Entonces, ¿qué temas vamos a desarrollar? Vamos a hablar acerca de qué es una base de datos, los tipos de bases de datos. Vamos a dar ejemplos de cosas que se pueden hacer como tablas, registros, campos. Vamos a entender lo que son las gestores de bases de datos. Vamos a hacer consultas muy básicas. Tengo 20 consultas, por cierto, creo que son menos, como 16, que vamos a realizar para que tengan una idea. Y estos son los temas que todavía no hemos terminado, pero que se van a desarrollar en el documento, por supuesto, ¿verdad? Los fundamentos de HTML, de CSS, estructura básica de una página web, que es una etiqueta, enlace. Vamos a introducirnos a la web básica o la programación de web básica, mejor dicho. Y para eso vamos a hacer uso de JavaScript, lo más simple que se pueda. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una base de datos, eso sí lo vamos a hacer. Yo creo que una no, sino varias. Vamos a hacer consultas simples. También se va a desarrollar una página web en HTML y con CSS. Y vamos a incorporar algunos elementos de multimedia. Y vamos a hacer uso de JavaScript para que sea más interactiva. Eh, Al final de la unidad, ¿qué vamos a aprender o qué habilidad vamos a desarrollar? Cómo poder diseñar y gestionar bases de datos simples y lo mismo para las páginas web, el poder crearlas y aplicar esos conocimientos de programación para poder darle mantenimiento. Bien, ¿cuál es el primer tema que vamos a estar hablando? La unidad se llama bases de datos y páginas web. Así como pueden ver, así se llama la unidad. Entonces, el primer tema para entender mejor ese concepto es qué es una base de datos y cuáles son los tipos de bases de datos. Cabe aclarar que cuando hablamos de gestores de bases de datos, vamos a estar trabajando con los software que ahí se menciona, PostgreSQL y PGAdmin. Eh, Postgres y Admin están instalados en todas las máquinas del colegio, cabe hacer la aclaración, ¿verdad? Pero si no, bueno, aprovecho en este video a mostrarle el tutorial cómo se realiza. Usted viene, empezamos por Postgres SQL, lo escribe en su página, es totalmente gratuito. Entra a este enlace con toda normalidad, es el enlace oficial de ellos, y le da en descargar. Cuando usted le da en descargar, lo más seguro es que usted tenga un sistema relacionado con Windows, así que entra en esta opción y no le preste atención a que está en inglés. Aquí solamente le dice cuáles son las versiones más recientes. Usted le da en descargar el instalador y aquí usted, como le menciono, no tiene Linux, no tiene ninguno de estos, entonces va a lo de Windows. Le da en este botón de acá, lo redirecciona a otra página y va a empezar a hacer la descarga. Yo la voy a cancelar porque ya lo descargué. Aquí están todas las cosas que he descargado. Entonces, de esa manera usted viene y descarga el Postgres SQL. Cuando ya lo tiene descargado, solamente viene y descarga el pgadmin. Uno básicamente es la base de datos y otro el gestor.
El PGAdmin, bueno, ahí no escribí, le damos descargar ahora. Nos tiene esta interfaz y siempre buscamos Windows y buscamos, por supuesto, la última versión. Algunos recomiendan una versión anterior porque es un poco más estable, en mi caso no, ¿verdad? Y vamos a elegir este que dice exe, le damos clic y empieza la descarga. En mi caso lo voy a cancelar porque, bueno, quizás voy a aprovechar a mostrarles. Voy a poner a cargar el gestor, ya lo tengo instalado para que ustedes vean. Perdón por eso. Vaya, aquí lo tengo, el PGAdmin. Tarda un par de minutos, no lo voy a negar, por más potente que sea la máquina en cargar. Mientras carga, seguimos leyendo. Eh, una base de datos es un conjunto organizado de información que se almacena de manera estructurada para facilitar su acceso, gestión y actualización. Su propósito principal es permitir que los datos estén disponibles de forma eficiente, segura y coherente en el contexto de PostgreSQL, un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto muy potente. Los datos se organizan en las tablas que tienen las filas recordemos que son los registros y las columnas son los campos. Vaya, vamos a tomar de referencia esa tablita que está ahí. ¿Qué es una base de datos? Básicamente es una tablita que está organizada por filas y perdón, y columnas que se almacena la información. ¿Cuál es el objetivo de almacenar? Ahí puede ver que es la última versión, la que tengo yo, por cierto. El objetivo, pues, es almacenar. Bueno, creo que tengo algún ejemplo por aquí para mostrarle de lo que se hizo el año pasado, creo. Vamos a ver si tengo algún ejemplo. Eh, yo creo que no, lastimosamente. Creo que no. No voy a tener algún ejemplo solo para que tenga una idea. Ah, bueno, aquí está uno. Solo para que tenga una idea. Vaya, sí me la mostró, pero no está la. Ah, aquí está. Va, ahí está la tabla. Ahí está un poquito vacía, pero como puede ver están las columnas y están las filas. Está la información organizada y este es un número de teléfono, no un NIE, pero bueno, hay un nombre, hay un apellido, hay una edad, hay un grado y hay un correo electrónico. Ahí usted vio una sola información, pero imagínese, las bases de datos, el objetivo es que tengan acceso a miles de datos que los puedan gestionar y actualizar. Un ejemplo, imagínese que la Coca-Cola quiere estar registrando su inventario. Son miles de millones de productos que fabrican, que se entregan, que se venden, entonces necesitan llevar un registro de todo ello. Para que usted tenga una idea, una base de datos sirve exactamente para eso. Cuando hablamos de bases de datos, tenemos algunos tipos. Eh, eso va a depender de la estructura y su propósito. Por ejemplo, tenemos las relacionales, que se abrevian RDBMS, que lo que hacen es organizan los datos en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas. O sea, básicamente que una tabla tiene relación con la otra. Y ejemplos de esas bases de datos son Postgres, SQL, la que estamos usando, MySQL, que es otra similar, y Oracle. Esos son ejemplos de ello. No relacionales básicamente no usan tablas, se basan en documentos, grafos o pares de claves de valor. Mondongo es un ejemplo de ella y Cassandra. Jerárquicas son las que los datos se organizan en forma de árbol, como relaciones de padre e hijo. Y IBM, pues al parecer, utiliza ese tipo de bases de datos. También tenemos en red, similar a la jerarquía, pero permite múltiples relaciones entre registros. IDMS es un ejemplo de ello. Orientadas a objetos, almacena datos como objetos integrando programación orientada a objetos. DBM40, DBM4O, perdón, un ejemplo de ella. Y tenemos las distribuidas. Los datos se almacenan en múltiples ubicaciones físicas, pero funcionan como una sola base. Google Spanner es un ejemplo de ello. Esta tabla básicamente es solamente, valga redundancia,
una introducción. O sea, aquí mi objetivo de ahí no es que haya quedado claro, sino que ahorita vamos a ir desarrollando cada uno y viendo ejemplos para que se entienda mejor. Cuando hablamos de las relacionales, estas letras tienen un significado. En inglés significa Relation Database Manager System, sistema de gestión de bases de datos relacional. ¿Cuáles son esas características? Está organizada la información en tablas con filas, que a esas filas se les llama registro, y columnas que se le llama campo. Bye. Campo, recordemos que es esto, ¿ve? Este es un campo, el campo se llama NIE. Y esta es una fila. Una fila, como ahí lo estamos leyendo, es un registro. ¿El registro de quién llevo aquí? De la persona que se acaba de registrar. Las tablas se relacionan entre sí mediante claves primarias, identificadores únicos y claves foráneas. Las claves primarias dice que son identificadores únicos. O sea, una tabla tiene algo que la hace única. Y las claves foráneas, pues dice que son referencias que una tabla puede hacer a otra. Se utiliza SQL como lenguaje estándar para consultar y manipular, pues, los datos, garantizando la integridad referencial y que permita realizar, pues, lo que es transacciones seguras. Ejemplo de ella es Postgres, la que le estoy mostrando. Vamos a ver una imagen de MySQL para que usted tenga una idea. Así se ve MySQL. Como le digo, no es que sea una mala herramienta, pues en este caso no lo vamos a usar porque pues tendríamos que invertir mucho más del tiempo que tenemos, por decirlo así. Entonces, vaya, aquí no me equivoqué de botón. Lo que quiero es verle en una pestaña completa. Ver el origen, más herramientas. Tal vez esta imagen sí me deja. No, qué raro. Vaya, pero aquí ahí puede ver que dice MySQL. Así más o menos la interfaz con la cual se manipulan estas bases de datos, que siempre son relacional, pero tienen algunas diferencias. Si vamos a esta de Oracle, también, o sea, cada una digamos que tiene su diferencia. Como, vamos a aclarar porque ahí no se va a confundir. Ajá, para que se entienda mejor. Y las de Oracle, el software se ve así, para que usted tenga una idea. Me disculpo si no se ve muy grande. Ahí está. ¿Ve? Así se ve. Entonces son diferencias, no vamos a decir estas mejores, todas tienen su utilidad. Y un ejemplo, por decirlo así, imagina que su empresa no usa Postgres sino Oracle. Por más que usted sepa esto, se va a tener que actualizar a la otra, ¿verdad? Entonces, son cosas a tomar en cuenta. Bien, uso típico, ¿quiénes más que todo utilizan este tipo de bases de datos? Las bases de datos relacionales, los sistemas bancarios. ¿Qué significa? Que si usted quiere trabajar en un banco, pues tiene que aprender, si quiere trabajar en el área administrativa, tiene que aprender a manejar alguna de estas bases de datos. En la gestión académica también. Y en el caso de las empresariales, ERP, no sé qué es, déjenme hacer una consulta rápida. Ahí sí me agarró desprevenido. ERP que no entendí qué es. Dice que son Enterprise Source Planning o planificación de recursos empresariales. Ah, bueno. Ah, pues por ahí va la cosa. Va, es el primer tipo de bases de datos, las que son relacionales, pero no son las únicas. También tenemos las que no son relacionales, o sea, no SQL. No usan tablas. Los datos se almacenan en estructuras flexibles como documentos JSON. Yo creo que le voy a mostrar un documento JSON para que usted tenga una idea qué es eso. Perdón. Más que todo lo utilizan, bueno, en la programación de páginas web se utiliza esto de los JSON. No vamos a entrar en detalle qué es, solamente vamos a ver cómo más o menos se ve. Un archivo en JSON puede verse como este.
o puede verse como este que está aquí. Así se ve y sirve para al final quedar de esta manera. Entonces la información se lee y, como le digo, queda así. Es un documento de JavaScript Object Notation, algo así creo que se pronuncia. Es un archivo de texto, como le digo, estructurado que usa una sintaxis ligera, que es fácil de leer, basada en la palabra clave valor y lista de orden. Ampliamente usado para el intercambio de datos entre aplicaciones de APIs y bases de datos, y entre lo que yo le menciono. Yo creo que esto lo vamos a cerrar de momento, ya que solamente era para ver el primer ejemplo. Continuamos. Ahí lo que yo le mencionaba. Pares de clave valor, grafos o columnas distribuidas. Escalan fácilmente en sistemas distribuidos, ideales para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. Ejemplo de ello dice que es Mondongo. Perdón, Mongo es la cosa, yo Mondongo le estoy diciendo desde rato. Ya ve, ya es el cansancio. Este es otro tipo bastante utilizado, como ahí lo puede ver. Vamos a poner la palabra resumen, solo para que tenga una idea. Es una base de datos no SQL orientada a documentos que ofrece flexibilidad, escalabilidad y un modelo de datos intuitivo. Ideal para aplicaciones modernas. Ahí está el gestión de bases de datos que no almacena documentos similares a JSON. Dice que fue lanzada en el 2009 y ha crecido con gran popularidad. Por si se lo llega a encontrar, ahí está. Y Cassandra, esta sí no, soy sincero, no la he visto ninguna vez. Yo creo que vamos a agregar la palabra clave DB para evitar confusiones, ¿verdad? Como ahí lo dice, una base de datos distribuida de código abierto, que maneja grandes volúmenes, tiene tolerancia a fallo, ofrece escalabilidad. Me deja un poquito curiosidad ver imágenes de cómo es el gestor. Yo creo que no nos va a dar imágenes de lo que andábamos buscando. Sí, aquí no. No sé si es que no es muy popular, que por eso no veo imágenes así del software, como es como tal. Pero bueno, va a quedar de tarea eso, investigar cómo era ese software de Cassandra. Y la última es esta, Redis. Cada una, digamos que tiene su, como le digo, su especialidad. Mongo se especializa en documentos, Cassandra en columnas. Y Redis, la que le voy a mostrar en este momento, se especializa como ahí lo decía, en columna, perdón, se especializa en clave valor, ¿verdad? Ahí está, este creo que sí tiene, bueno, no muestra una imagen de cómo se ve el software, pero ahí está. Recuerde que todos estos son no relacionales, o sea que tienen su diferencia con la anterior, que SQL digamos que son las sentencias de código que escribimos. Entonces este no depende tanto de ese entorno. No vamos a entrar en detalle cómo se usa cada una porque, como le repito, usaríamos mucho tiempo. ¿Para qué se utiliza? Para aplicaciones web modernas, Big Data, o sea, gran cantidad de datos, o redes sociales, que es lo mismo, genera una gran cantidad de datos. Cuando hablamos de las jerárquicas, perdón, tenemos lo que son los datos se organizan en forma de árbol con relaciones padre-hijo. Cada registro puede tener múltiples hijos, pero un solo padre. Muy rápidas para consultas que siguen la jerarquía. Ejemplo es ISM de IBM, perdón. Dice que esto pues era típico para sistemas antiguos de gestión de empresas o telecomunicaciones. O sea que es algo que puede ser que se lo encuentre, pero ya no es tan popular. ¿Qué pregunta puede tener? Es la forma árbol de relaciones de padre-hijo en base de datos.
Esta es una pregunta que se puede hacer y es válida. Recuerde que el objetivo de enseñar bases de datos no es que todos estos conceptos usted los tenga perfectamente entendidos. Más o menos es dar nociones, ¿verdad? Nociones del tema, o sea, para que usted tenga un panorama. Ya si usted se quiere especializar en esto, ahí sí tiene que tener bien claro esta definición. Cuando hablamos esto de las bases de datos, de la relación padre-hijo, que son jerárquicas o estructuradas en forma de árbol, como es el caso de este, es muy común que usted necesite organizar datos de manera jerárquica, o sea, que tenga un orden, por decirlo así, como por categorías, organigramas o menús de navegación. Cuando hablamos del padre, ¿a qué nos referimos? Es un registro que contiene uno o más hijos. Cuando hablamos de hijo, ¿a qué nos referimos? Un registro que depende de un padre y que a su vez puede ser padre de otro registro. Cuando hablamos de la raíz, es el nodo inicial que no tiene padre. Cuando hablamos de hoja, es un nodo que no tiene hijos. Ok, aquí nos da el siguiente ejemplo. Supongamos que la tabla categoría, electrónica, computadoras, laptop, smartphone, accesorio. Vamos a bajar. Electrónica es la raíz. Esta es la raíz. Computadoras y smartphones son hijos de electrónica. Computadoras y smartphones son hijos de electrónica. Laptop es hijo de computadora y accesorios también es hijo de electrónica. Eh, vaya, aquí hay otra explicación. Vaya, yo creo que con esta se entiende un poquito mejor lo jerárquico de esta manera. En la tabla queda un poquito confuso. Como le digo, el objetivo mío no es que usted pueda leer esto ya más que todo cuando usted va a hacer una base de datos, digamos que al leer esto tendría que haber entendido lo que yo le dije, ¿verdad? Pero centrémonos en este pequeño esquema que es mejor. Tenemos lo que es electrónica, tenemos lo que es la computadora, que computadora sabemos que es el padre de la lacto. Y así, por decirlo así, smartphone podría ser que tuviera un hijo y así funciona la relación. No es tan complicada, pero sí requiere su tiempo explicarlo y el objetivo de ahorita no es explicar esa jerarquía o esa forma árbol, que también usted forma árbol y base de datos. Usted lo puede encontrar de esta manera. Quiero ver si hay una imagen que me lo muestre como lo tengo en la mente. Así. Como le digo, ahorita no vamos a entrar en detalle qué es esto, aquello, qué es la raíz, qué es el nodo, qué es el árbol, qué es el hijo. Estas son definiciones que sí se ve cuando usted va a programar una base de datos. O sea, cuando usted, digamos, le han encargado, por decirlo así, una tienda que forme su base de datos. Entonces ahí sí tiene que tener bien claro todas estas definiciones y conceptos. Ahorita mi objetivo solamente es que usted tenga una idea, ¿verdad? Más o menos de qué estamos hablando. Para que no, cuando oiga la palabra árbol, no piense en un árbol de mango y todo eso, ¿verdad? Más o menos se vaya ubicando. O sea, ese es mi objetivo ahorita al estar compartiendo esta clase. Y le voy mostrando los ejemplos para que usted tenga una idea más clara de cómo se ve los software, en qué se puede aplicar. O sea, cada uno tiene su uso. Y aquí está la que me recomendaba de IBM, que usa este tipo de jerarquía. Recuerde que un poco antigua esa jerarquía, como decía así. Y tenemos la otra que es en red. Cuando hablamos de en red, tiene mucha similitud con la anterior, pero dice que es más flexible. Un registro puede tener múltiples padres y múltiples hijos. O sea que aquí digamos que esa relación se rompe un poquito. Se basa en conjuntos, relaciones complejas. Fue muy popular antes de la aparición de las bases de datos relacionales. O sea que es un poco antiguo. Bueno, bastante diría yo. Y el ejemplo que tenemos es IDMS. ¿Qué es? Lo vamos a averiguar. Lo ponemos acá, lo investigamos y ahí nos dice que era un sistema integrado de gestión de bases de datos. Bueno, ahí puede ver que ya tiene sus orígenes bastante, hace unos varios años y más o menos pues se veía así. Así se veía. No me muestra imágenes que yo quisiera que me enseñara el software, ¿no? Que me muestra más relacionado a los dibujos, pero no es a lo que estamos haciendo referencia. Bien.
Dice que su uso típico era por empresarios allá de los años 70, 80. Estamos hablando hace más de 46, 36 años, para que tenga una idea, ¿verdad? Entonces, si usted ya no se encuentra este tipo de bases de datos, pues no se preocupe, porque es muy común que estas o o las jerárquicas, pues ya no las vea muy seguido. También tenemos las que son orientadas a objetos. ¿Cuáles son sus características? Dice que integran conceptos de la programación orientada a objetos, la abstracción y todo eso, cuando hablamos de la programación orientada a objetos. Vale, le voy a dar un concepto así para ¿qué es eso de programación orientada a objetos? Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, un ejemplo podría ser un vehículo. A usted no le interesa saber cómo funciona perfectamente el motor de su vehículo, qué es lo que lo hace encender, qué es lo que lo hace apagar, qué es lo que lo desgasta. A usted no le interesa eso. Lo que a usted le interesa es que funcione y que lo lleve al lugar que usted quiera. De ahí lo demás no le interesa. No, usted no ve a detalle todos esos componentes. Entonces ese es un ejemplo de cuando hablamos de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos básicamente lo que hace es categorizar algunos procedimientos para que usted entienda con una mejor coherencia, lo vamos a decir de esa manera. Los datos se almacenan como objetos, con atributos y métodos. Ahí dice que permite la herencia, el polimorfismo, encapsulación dentro de la base de datos. Encapsulación básicamente es lo que yo le estaba mostrando, detallando, que usted conoce su carro, cómo encenderlo, pero internamente no conoce todas las partes de su carro, por decirlo así. Solo lo que a usted le interesa. Y aquí el ejemplo de esa orientada a objetos dice que es esta base de datos. Como le digo, no la he visto, la vamos a ver qué dice. Y a ver cómo es. Vale, aquí la tenemos. Aquí creo que estaba. Esta sí me gusta porque, bueno, asumiría que es esa. No, no le voy a decir que si es esa o no es esa porque tampoco no la utilicé, ¿verdad? Entonces, le mentiría, pero más o menos tiene una idea. Ahí está. Eh, Tal vez aquí me dice un poquito más. Me dejó un poco integrado. Dice que era un motor de bases de datos. Permite almacenar datos directamente como objetos sin necesidad de convertirlos a tabla. Vale, interesante su función. Bien, continuando con la explicación, tenemos la última, que son las distribuidas. Cuando hablamos de las distribuidas, eh, tenemos lo que sus características era que almacenaban múltiples ubicaciones físicas, o sea que estaban en diferentes servidores, pero funcionaban como una sola base lógica. Eso hacía que mejorara la disponibilidad y la tolerancia a fallos, permitiendo consultas globales sobre repartidos en diferentes nodos, en diferentes servidores o lugares. El ejemplo que tenemos es Google Spanner. Vamos a ver qué es eso de Google Spanner, para que usted tenga una idea. Eh, Imágenes, a ver si, no sé si es eso, ahí le miento. Pero la idea que da es que pues la información, a ver si aquí me ayuda. Es un servicio de gestión y almacenamiento de bases de datos que permite crear aplicaciones inteligentes esenciales eh, en una única base de datos, que unifica bases de datos relacionales, gráficos, pares de clave, todo. Vaya, aquí básicamente lo que está dando a entender que su uso típico es en servicios globales, que tienen que ver con la nube, con aplicaciones de gran escala como Google, Amazon, Facebook. O sea, esos utilizan este tipo de bases de datos distribuidas. Haciendo una comparación rápida y con eso vamos a finalizar. Cuando hablamos de las bases de datos relacionales, nos referimos básicamente a tablas con relaciones. ¿Cuál es la ventaja de usar ese tipo? Tienen consistencia y robustez. Robustez, entendámoslo como el que no sea tan fácil que falle. Esa robustez, o sea que robustez en programación es eso, que algo esté bien hecho. La desventaja es que son menos flexibles para datos no estructurados. Cuando hablamos de las no SQL, nos referimos a organización de documentos, grafos o clave de valor. La ventaja es que son, bueno, tienen una gran escalabilidad y flexibilidad, pero son menos estandarizadas. O sea, menos estandarizadas es que no todo el mundo está acostumbrado a utilizarla.
digamos que no hay un estándar, o sea que lo que yo enseño, por decirlo así, puede ser que alguien más lo enseñe de una manera diferente. Eso a veces da un poquito de problema a la hora de ponernos de acuerdo en algo. Los lenguajes de programación poco a poco se han ido estandarizando, que lo mismo que yo escribo acá lo escribe un programador que trabaja en inglés, por decirlo así. Jerárquica, árbol, padre, hijo. Son rápidas en jerarquías, pero son poco flexibles. O sea, una vez se hace, cuesta hacer algún cambio de autorización. En red dice que tiene múltiples relaciones, son más flexibles que las jerárquicas, pero aquí complejas de manejar. O sea, aquí, como le digo, esto de la forma del árbol, no es que sea difícil, pero sí requiere toda una clase que nos sentemos a aplicar qué es, ¿verdad? No está el tiempo para hacerlo. Orientada a objetos, objetos con atributos y métodos. Natural de la programación orientada a objetos. Eso significa OOP, programación orientada a objetos. Es poco extendida, esa es la desventaja. O sea, no muchas personas la utilizan. Distribuida, datos en varios nodos. Alta, la ventaja que tiene es alta disponibilidad, pero la complejidad técnica pues hace que creo que no cualquiera la utilice. En resumen, las relacionales es el modelo más usado en las empresas y en la educación. Las no SQL dominan aplicaciones modernas y Big Data. Las jerárquicas y en red son modelos históricos, o sea, es muy común que ya no los encuentre. Orientados a objetos se usan en nichos específicos, o sea, son bastante aisladas donde se usan. Y las distribuidas son claves en servicios globales en la nube. Bien, con eso, para no saturar tanto la clase, como puede ver, es una pequeña introducción. Nos vamos a quedar hasta aquí. Apenas hemos visto qué es una base de datos y los tipos de bases de datos, pero como puede ver, el tema da para mucho. Si Dios permite, la próxima clase ya lo que haremos es hacer una pequeña práctica para que esta definición quede un poco más clara de todo lo que estamos viendo y podamos ir definiendo los conceptos y entendiéndolos de una mejor manera. No me queda nada más que agradecer por haber visualizado este video y si Dios lo permite, nos veremos en un próximo video.